Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará al llegar Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová, y la otra suerte por Azazel. Y hará al llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Y quemará el sebo de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real. Y sacará fuera del real el becerro del pecado, y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario,
y quemarán en el fuego sus pellejos y sus carnes y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas. Y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Comentario de Matthew Henry Levítico capítulo 16. Versos 1 a 14. Sin entrar en detalles de los sacrificios en el gran día de la expiación, podemos observar que se trataba de un estatuto para siempre, hasta que dispensa su fin. Mientras estamos pecando continuamente necesitamos la expiación. La ley de la que aflige a nuestra alma por el pecado, es una estatua que continuará en vigor hasta que llegamos donde todas las lágrimas, incluso los de arrepentimiento, serán eliminados de nuestros ojos. El apóstol observa como una prueba de que los sacrificios no podían quitar el pecado, y limpiar la conciencia de ella, lo que en ellos había un recuerdo hecho del pecado de cada año, en el día de la expiación, Hebreos 10 versos 1 y 3. La repetición de los sacrificios, mostró que había en ellos, pero un débil esfuerzo para hacer de la expiación. Esto se podría hacer solo ofreciendo el cuerpo de Cristo de una vez por todas, y que el sacrificio necesario para no repetir. Versos 15 a 34. Aquí se tipifican los dos grandes privilegios del Evangelio, de la remisión de los pecados, y el acceso a Dios, de que debemos a nuestro Señor Jesús. Ver la expiación de la culpa. Cristo es el creador y el asunto de la expiación, porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, que hace expiar los pecados del pueblo. Y como Cristo es el sumo sacerdote, por lo que es el sacrificio con el que se hizo expiación, porque Él es todo en nuestra reconciliación con Dios. Así Él se imaginó por los dos machos cabríos. El macho cabrío inmolado era un tipo de Cristo que murió por nuestros pecados, el chivo expiatorio de un tipo de Cristo que se levanta de nuevo para nuestra justificación. La expiación se dice para ser completado por poner los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío, que se despidió en un desierto, en tierra inhabitada, así como el envío de distancia de la cabra representa la remisión libre y pleno de sus pecados. Y llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Así Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, tomando sobre sí mismo. Juan 1 verso 29. La entrada en el cielo, lo que Cristo hizo por nosotros, se caracterizó por la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ver Hebreos 9 verso 7. El sumo sacerdote hará salir de nuevo, pero nuestro Señor Jesús siempre vive, intercediendo, y aparece siempre en la presencia de Dios por nosotros. Aquí se tipifican los dos grandes deberes del Evangelio de la fe y el arrepentimiento. Por la fe, ponemos nuestras manos sobre la cabeza de la ofrenda, confiando en Cristo como el Señor nuestra justicia, pidiendo su satisfacción, ya que lo único que es capaz de expiar nuestros pecados, y nos procurar el perdón. Por el arrepentimiento nos afligimos nuestras almas, no solo en ayunas durante un tiempo de los placeres del cuerpo, pero por dentro con angustia por el pecado, y vivir una vida de abnegación, asegurando a nosotros mismos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y para limpiarnos de toda maldad. Por la expiación obtenemos descanso para nuestras almas, y todas las libertades gloriosas de los hijos de Dios. Pecador, que la sangre de Cristo aplicada eficazmente a tu alma, o de lo contrario tú nunca puedes mirar a Dios en la cara con toda la comodidad o la aceptación. Tome esta sangre de Cristo, que se aplican por la fe, y ver cómo se expía con Dios. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.